Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a Más Info. Como cada tarde hasta las 4 con toda la información. Y hoy un día muy cargado de cifras. Se conocieron las cifras de la pobreza, se conocieron otras cifras récord del coronavirus. Hoy vamos a estar hablando de números, pero también de estos temas que ponemos en tapa. La polémica, otra vez desatada desde el Gobierno Nacional. En este caso, la ministra de Seguridad, Frederick, que dijo que la policía de la ciudad tuvo miedo y que por eso terminó muerto el agente de la Federal. Una polémica que ahonda una grieta que hasta ahora no estaba entre la policía de la ciudad y la Federal. ¿Qué dicen desde la ciudad? Se lo vamos a contar en un ratito. ¿Y qué pasa con los vuelos en Argentina? Argentina es el país que más está tardando en volver a los vuelos. El único país que todavía tiene los aviones en tierra. ¿Resiste el sistema aerocomercial una cuarentena aérea eterna? Se los vamos a contar. Y además también una situación que se vivió en la ciudad, en plena ciudad, en Valvanera. Una chica se tuvo que tirar de un taxi en movimiento para no ser secuestrada por un taxista que está identificado y se está trabajando en su búsqueda. Después vamos a contar esta historia, nos vamos a meter en profundidad. Y Gallardo con sinceridad brutal, parece que le molestan los barbijos, que no los quiere usar. Después le vamos a mostrar qué piensa de los barbijos Gallardo. Claro, pensó que tenía los micrófonos cerrados, pero los tenía abiertos. Pidió disculpas, se rió. Ya les vamos a contar del blooper de Gallardo. Bueno, y hoy en un día en el cual se están esperando anuncios para el campo, ¿no, Bernardo? Sí, va a haber anuncios para el campo importante a partir de las 5 de la tarde, seguramente con el ministro Martín Guzmán a la cabeza, y tiene que ver con una baja en las retenciones de la soja y de la carne. En el caso de la soja, una disminución de 3 puntos porcentuales, del 33 al 30% por 90 días, y en el caso de la carne pasa del 9% al 5% ya de manera fija, así que en un rato nada más, a las 5 en realidad, el gobierno lo va a estar comunicando. Bien, después le vamos a adelantar un poco de qué se trata. Y los números de la pobreza, lo que le decía. Bernardo, preparaste esto para entender el drama argentino, la tragedia que es el número, o el nuevo número en realidad de la pobreza en la Argentina, que además va a seguir subiendo, según los especialistas, producto de la crisis de la pandemia. A ver, ¿qué dicen los números? Sí, Fernando, a ver, lo que armamos es también un retroceso en el tiempo a partir de los datos de ayer que tuvimos, con un 40,9% de pobreza confirmado en el primer semestre de 2020, con un 10,5% de indigencia, y nos pusimos a mirar un poco en retrospectiva cuánto habían dado los últimos índices. Y tenemos, por ejemplo, que el último índice, ya en tiempos del macrismo, todavía con el gobierno de Mauricio Macri, había dado 35,5% allá por el segundo semestre de 2019, que se conoció, recordemos, en marzo de este año, pero que marcó los datos del segundo semestre esa del es la año última pasado. foto de la pobreza en el gobierno de Macri. Exactamente. Por eso son más de 5 puntos los que creció la pobreza, siempre teniendo en cuenta, Fernando, de que estamos hablando de todo el primer semestre y no estamos hablando del primer trimestre de la cuarentena, que se espera que los datos sean un poco peores. Entonces la foto probablemente sea peor a futuro. Macri agarró, bueno, acá vos tenés, ¿no? Todos los números. Pero Macri agarró con 32, se entregó con casi 36 y ahora está en más de 40. Sí, agarró con un poquitito menos de 32, era en torno al 30,3. Tuvo toda una etapa que aquí se ve, entre 2017 y 2018, con niveles de pobreza bastante bajos, hay que decirlo. Llegó a estar en torno a los 25 puntos, ahí por 2017, entre el segundo semestre de 2017, primer semestre de 2018. Después volvió a crecer la pobreza en Argentina. Siempre un leitmotiv de la gestión de Mauricio Macri era su intento de bajar a un dígito las cifras de pobreza en el país. No lo pudo lograr, pero tuvo una etapa de estacionalidad antes de volver a crecer en el tiempo. No hay datos antes de esto, porque antes no se medía la pobreza. Recordémoslo, durante muchísimo tiempo, de 2013 a 2016, el gobierno de Cristina Fernández, con Axel Kicillof como ministro de Economía, en su momento consideraba que medir la pobreza era estigmatizante. Entonces, durante todo ese tiempo no hubo cifras realmente certeras de parte del INDEC sobre pobreza e indigencia. No es que no estaban, claro, no se los veía, los metían abajo de la alfombra. Era casi como que daban vergüenza los pobres.
difícil de construir estrategias sin saber desde qué realidad se parte, ¿no? Porque si no se sabe cómo está, uno no sabe qué estrategia tiene que montar para combatir esa realidad. 25% ya es un desastre, que fue una cifra la más baja de los últimos años. Anterior a lo que está pasando ahora, ¿no? Y 40 es una tragedia directamente. Totalmente. Estamos en 40.9 ahora. Casi 41 puntos, como vos decís, 40,9. Y la foto, lo que te decía, es a futuro, ¿no? Porque seguramente vamos a tener más precisión y los números a mirar, bien importantes para el gobierno de Alberto Fernández, van a ser los que se den en marzo, porque la pobreza se mide de manera semestral. Entonces, a finales de marzo vamos a tener toda la radiografía de este semestre, de este último semestre de 2020, y da la sensación, o al menos el perfil, lo que creen en el INDEC y lo que creen los privados, es que este número todavía va a ser un poco peor y que vamos a estar encima del 45% de pobres, con un dato que alarma todavía más, que tiene que ver con la pobreza en la niñez, ¿no? En los niños menores de 14 años, que estuvieron en torno al 56% ayer. Esto quiere decir que casi 6 de cada 10 chicos en el país están bajo la línea de pobreza y viven en esas condiciones, lo cual todavía es más alarmante. La indigencia, Fernando, también dio que hablar porque se superó el dígito por primera vez en mucho tiempo. Estuvimos hablando del 10,5% de indigencia en el país, según el último reporte. Si vos te fijás este gráfico, los números habían sido bastante más bajos en el último tiempo, siempre por debajo de ese 10%, siempre en torno entre el 6 y el 8%. ¿Y ahora qué dio la indigencia? 10,5. 10,5. Sí, entonces tuvimos un 10,5 de indigencia, un 40,9, más de 4 de cada 10 argentinos son pobres y son cifras que realmente lo que se perfila o lo que se vislumbra en el horizonte es realmente muy malo. Son números que da la sensación de que van a seguir creciendo y obviamente estamos hablando de cifras oficiales, obviamente que comunica el gobierno y que hay que decirlo desde hace un tiempo, el INDEC con el macrismo y también en esta gestión de Marco Labaña viene regularizando las estadísticas, pero imagínate también que hay otros informes, por ejemplo los que hace habitualmente la UCA, que marcan que esta situación todavía es peor. Y en el caso de los niños, por ejemplo, informes de UNICEF dicen que 6 de cada 10 son pobres en Argentina, o más de 6 cada 10, porque se habla de que el 63% en total es. Recordemos que hay una diferencia entre pobre e indigencia e indigente, que tiene que ver con el nivel de acceso a determinadas cosas, ¿no? Pobreza se considera no poder alcanzar el nivel de la canasta básica. La canasta básica está integrada por alimentos y servicios, a los cuales una familia debe acceder para no caer en el nivel de la pobreza. La indigencia está marcada por la canasta alimentaria. Aquel que no puede alcanzar a los alimentos, ni siquiera a los servicios, a los alimentos. Ese cae en la indigencia. Pero la pobreza está dada por alimentos, pero también servicios. Por ejemplo, cloacas, luz y servicios de esa índole, ¿no? Totalmente. Esa sí es un poco la diferencia que vos marcás. Por eso son los dos datos que se tienen bien en cuenta y se siguen y es como que marcan el pulso del país y de la economía del país cada 6 meses, los datos de pobreza e indigencia que, insistimos, se volvieron a medir a partir del gobierno de Mauricio Macri. Hoy se siguen midiendo, se está haciendo de manera consistente, un trabajo que uno puede discutir alguna cifra o no, pero en líneas generales son los números que marcan, exactamente, pero por lo menos aparecen, ¿no? Y son los números que marcan a nivel, claro. También datos del Banco Mundial, por ejemplo, de entidades internacionales, son los números realmente creíbles. En una época no se medía la pobreza, no se medía la indigencia, por eso, como vos decías, no era que no estaban, de 2013 a 2016, obviamente que había un nivel de pobreza también muy importante y generalmente siempre en torno a los 30 puntos, porque era lo que marcaban en ese momento los informes privados, sobre todo el de la UCA, que era el único que se podía acceder, pero los oficiales no estaban. A partir de ahora, bueno, y a partir de hace un tiempo sí hay, y estamos en esta situación con más o casi 20 millones de pobres en la Argentina. A ver, y esto, se puede cotejar rápidamente con la realidad, cuando se ve, por ejemplo, lo de Guernica, o cuando se ve, por ejemplo, a un ministro, el ministro de Desarrollo, Daniel Arroyo, contar que estaban dándole de comer a 8 millones de personas y pasaron a 11 millones de personas que están siendo alimentadas por el Estado. Le están dando de comer a 11 millones de personas. Lo que es indignante que no haya dirigentes de primer nivel que estén preocupados por este tema. Me van a decir, pero ¿cómo no están preocupados? Están trabajando. Y va a saltar alguno y va a decir, pero ¿cómo que no? Desde mi secretaría se está haciendo... No dicen nada.
públicamente no dicen nada. ¿Cristina Kirchner dijo algo de la pobreza? ¿O está más preocupada por la situación de los jueces que necesita sacarse de encima? No, está preocupada por eso. ¿No la escandaliza esto a Cristina? ¿Alberto Fernández dijo algo de los números de la pobreza? Apenas ahí fueron, dijeron algunas cosas, pero es escandaloso que no solo desde el oficialismo, desde la oposición también, no se sientan tocados con este tema. Porque con la panza llena es fácil reflexionar. El tema es con la panza vacía. Hay una comisión o comité de lucha contra el hambre, ya no me acuerdo cómo se llama, que en su momento, allá por febrero, se armó... ¿Febrero fue? ¿La Comisión contra el Hambre? Sí, principio de este año. Principio de este año. Sí. Cuando se juntaron no, a fin de año, perdón, creo que fue a fin de año, en diciembre me parece que fue. Hubo varias reuniones, pero sí, básicamente Pero la está de Puerto conformada. Madero, esa que entraban todos con camioneta 4x4, conductores de televisión famosos, representantes sindicales, los famosos gordos, bueno, todos. Y vino la pandemia y arrasó con la comisión también de lucha contra el hambre. Argentina contra el hambre, creo que se llama. Ahora tuvieron algunas reuniones más. ¿A qué llegan? ¿Más burocracia para no resolver absolutamente nada? ¿De gente con la panza llena? Tienen que llamar a los que saben y a los que entienden de esto. Y además ver cómo lo hacen. Y además, la verdad que si la clase dirigente argentina no está dispuesta a, por este tema, sentarse a discutir en una misma mesa. No, es más importante para la ministra de Seguridad, por ejemplo, Frederick, decir que los policías de la ciudad son unos miedosos, metiendo una interna y tirándole barro político encima a Larreta, que sentarse a trabajar junto con Larreta con el tema de ver cómo resuelven lo del hambre. La oposición, el oficialismo, todos los sectores tendrían que estar escandalizados con esto. Y no se nos mueve un pelo. No se nos mueve un pelo. La vicepresidenta, reitero, porque la vicepresidenta se escandaliza y tuitea mucho y fuerte contra algunas cosas que le parecen importantes, pero que no son tan importantes. Son importantes para su ombligo, nada más. Pero esto es un escándalo y no dice ni A de esto. Ni A. Con la panza llena es fácil. El tema es con la panza vacía. Vamos a hablar de este tema con una referente en minutos nada más, que sabe mucho de esto, que es Margarita Barrientos. La vamos a tener hablando de este tema. Vamos a otro lado de la ciudad. Vamos a la legislatura. Estamos con la marcha y Nacho Damonte. Nacho, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Estamos aquí en la puerta de la legislatura porteña. Se está llevando adelante un acto, te digo, que es multitudinario. Son miles de enfermeros que están pidiendo, entre otras cosas, que se los sea catalogados como personal profesional de la salud, que tengan aumento de salarial, que tengan más cuidados durante la pandemia. Te digo que de esta movilización participa ATE, participa Barrios de Pie, participa la Comisión Interna del Hospital Italiano, el Hospital Posadas, participa la CTA, distintas centrales de trabajadores están apoyando un reclamo. Yo te comento y te cuento que de las marchas que hemos tenido durante pandemia, fuera de las convocatorias que se han hecho por Vicentín o la reforma judicial, es la más multitudinaria. Son prácticamente 2 cuadras con muchos integrantes de los servicios médicos de distintos hospitales. Son miles de personas las que están aquí exigiéndole al gobierno de la ciudad y al gobierno de la provincia estos cambios en los escalafones salariales, aumentos también en su sueldo, reconocimiento profesional, y en estos momentos tiene la palabra médicos y enfermeros de aquí de la ciudad de Buenos Aires. Ahí lo estamos viendo. Esto después de el último encuentro allí en la legislatura, que terminó con violencia, ¿no? Con enfermeras... El 21 de septiembre. Claro, con enfermeras que fueron golpeadas por personal de seguridad, según además denunciaron ellas, de la legislatura, no de la policía. Exactamente, exactamente. Por eso es que han venido en masa y se han acercado muchas más personas para participar, porque no querían que termine sucediendo lo mismo. En este momento el acto se realiza pacíficamente, no hay ningún inconveniente, pero sí es cierto que hay presencia policial en las inmediaciones, básicamente controlando que no haya ningún problema. Bien, perfecto, ahí está. Bueno, nos volvemos a comunicar, volvemos a la calle en cualquier momento. Dale, Fernando, hasta luego. Hasta luego, Nacho. Lo tengo ya al intendente de Pinamar, está Martín Yesa en línea. Martín, buenas tardes, ¿cómo va?
¿Qué tal, Fernando? Un cariño a todos los que nos están viendo. Saludos desde, bueno, yo estoy en Valeria del Mar, partido de Pinamar. Bien, Martín, se conocieron los índices de pobreza, recién estábamos hablando un poco de esto. Mar del Plata marcó un índice de desocupación y de pobreza catastrófico y lo atribuyen a la caída fuerte de la actividad de la pesca, casi un 60% cayó la pesca y sobre todo de la industria del turismo, ¿no? ¿Cómo está Pinamar con ese tema? ¿Cómo están con la pobreza teniendo en cuenta la pérdida de actividad turística? Escuché tu alocución, Fernando, estoy muy de acuerdo y te quería agregar una información. Cada vez que un intendente, uno habla de los dirigentes de primera línea en general sobre personas que se dedican a los temas nacionales, ¿no? Sí. Pero después yo acá hago una intervención, pero todas estas personas siempre viven en municipios, por eso siempre decimos los intendentes que estamos en la primera línea de combate nosotros, y por eso cuando a veces escucho un comentario crítico de alguno de nosotros sobre el tema de las fases, la administración de las fases, el tema de las excepciones, está porque por un lado están muy bien los comités de especialistas y demás, pero después nosotros acá en el territorio nos encontramos con otras situaciones. Por eso desde el primer minuto pedimos mayor confianza en los criterios que podemos adoptar desde los propios municipios, que ciertamente también tenemos nuestros equipos de profesionales, nuestros comités de crisis, somos los que mejor conocemos la capacidad de nuestro equipo operativo, la cantidad de camas. Realmente estamos en una situación muy preocupante, Fernando. Lamentablemente, cuando uno dice empresario en la Argentina, hay una parte de la política que piensa en los grandes empresarios, ¿no? Los que aparecen en la tele. Y también se usa la palabra empresario en nuestro país para un comerciante, alguien que tiene un hotel 3 estrellas que lo administra con su familia. Entonces, viste, decís empresario en Argentina y lamentablemente hay gente que toma un posicionamiento político ante la palabra, una palabra que es absolutamente común y normal en el mundo civilizado y en el mundo normal. Sí. Pero sacando a los empresarios vinculados al turismo, vos ponete en la cabeza hoy de un trabajador, imagínate, un hombre o una mujer, 50 años, 3 hijos, empleado de un hotel. El hotel no abre desde hace 7 meses. Vos ves que abren por ejemplo, hoy están abiertos los natatorios, la actividad individual de la natación, compartir vestuario, está permitido por uno de los tantos decretos, avalado por los especialistas, pero no un hotel que vos venís con tu familia, estarías encapsulado en una habitación, el desayuno te lo podrían llevar a la habitación. Ahora, sacá al empresario, ¿viste? Porque hay gente que te puede decir que vos querés representar el no sé qué, el otro te dice vos querés representar el no sé cuánto. No, sacale la ideología al tema, porque si no... Le sacamos la ideología al tema, le sacamos la ideología al tema. Ahora hablamos de un hombre o una mujer trabajador de un hotel que no abre hace 7 meses. No te dicen si va a haber temporada de verano. ¿Qué pensás que puede pasar con tu trabajo, Fernando? Imagínate la hipótesis de una persona que tiene 50 años, 3 hijos, uno de ellos está en edad de estudiar, quiere trabajar, sabe que puede trabajar de una manera segura, pero no sabe si va a poder seguir trabajando. ¿Sabes lo que piensa esa persona en este momento? ¿Para qué se esfuerza? ¿Para qué me esfuerzo? Entonces, por un lado está la pobreza, que tiene una consecuencia económica, pero después está la pobreza que tiene una consecuencia en la salud mental y en la autoestima de una sociedad. De lo que no te... Los problemas económicos eventualmente los resolvés con plata, pero lo que no podés resolver en una sociedad que está acostumbrada a las crisis desde hace 40 años, lo que no podés resolver, lamentablemente, y uno no siente... Martín... Los ciudadanos no sienten que los dirigentes nacionales estén haciendo el mejor esfuerzo posible para hacer un equilibrio con el desarrollo de la economía. Déjame que te diga algo, pues yo estoy de acuerdo con vos. A mí me gusta mucho hablar con los intendentes, siempre lo digo, porque son los que están en la primera línea, como decís vos. Además, hacen vecinalismo, más allá, a ver, algunos, ¿no? Los que trabajan bien, que no son todos, también hay que decirlo. Pero digo, me gusta porque tienen la primera impresión, ¿no? La primera foto. Yo entiendo y comparto lo que decís de los hoteles, y además coincido, lo comparto, me parece que no se está haciendo en forma inteligente. Ahora, primero tenés que resolver otra cosa, que es la movilidad, los traslados. Si no te están dejando mover, ¿de qué te sirve tener el hotel abierto en Pinamar si no puedo ir al fin de semana a Pinamar? Primero hay que resolver eso. Está restringida la movilidad. A mí no me dejan entrar si quisiese a Chascomús o a Pinamar. Es más, ni siquiera sé hasta dónde podría llegar. Con los retenes que te paran y te dicen a dónde está yendo. Entonces, primero hay que arreglar ese tema.
Eso es una cuestión que la ha definido el presidente de la Nación a través de un decreto nacional. En el caso de Pinamar, para lo único que estamos habilitados legalmente, nosotros habilitamos un protocolo para propietarios no residentes. Pero bueno, ya empezamos a aproximarnos, Fernando. Además, estas son las cosas que, por eso, en esta lógica de hablar de lo que pasa a nivel local, hablamos del verano y de la costa atlántica, por ejemplo. Sí. Y entonces dicen, bueno, pero ¿cómo va a ser Martín? Por ejemplo, vos me decís, me empiezan a contar cuántas camas de hospital tenés, la capacidad operativa, cuántos médicos de terapia intensiva, si da, si no da la capacidad. Pero mientras tanto, mientras seguimos estirando la incertidumbre sobre la temporada en la costa atlántica, lo que ocurre mientras tanto es que un montón de gente está alquilando para ir a otras ciudades, por ejemplo, del Gran Buenos Aires, donde no tenés estas restricciones a la circulación, y la gente está alquilando en casa, en barrios privados, por ejemplo. Claro. Y nadie le está preguntando al barrio privado cuántos respiradores tiene en el barrio privado. Entonces digo, esto es parte de los problemas de que no exista hoy una mesa de coordinación política en donde podamos arrojar muchas de estas realidades. Pero perdón, ¿no tenían una mesa donde estaba el ministro de Turismo, el ministro de Salud, los intendentes de la costa? ¿No estaba ese diálogo abierto? Por un lado, en lo que es el ministro de Turismo de la Nación, con Matías Lamens, vamos en un sentido. El ministro creo que todas las semanas viene diciendo que vamos a tener verano. Falta ponerle una fecha, tenemos una reunión en los próximos días con el ministro Lamens. Pero en la provincia de Buenos Aires la situación es de una incertidumbre un poco mayor, específicamente. Y bueno, ya empieza a tener consecuencias concretas esta incertidumbre. Por eso es muy importante poder trabajar entre todos y por eso es importante la coordinación. Es importante también, incluso por el propio gobernador y la administración política y de la gestión de la provincia de Buenos Aires, entendemos que hay que trabajar en equipo, pero hay que trabajar en equipo. Y a mí no me pueden decir, vos no podés pensar en el verano. Porque, digamos, ¿qué? ¿No podemos pensar, Fernando, tampoco? No podemos pensar. Además, imagínate, ¿qué es más fácil para mí? Lo canchero, ¿no? Para parecer inteligente. No, es una irresponsabilidad muy importante hablar del verano. ¿Cómo vamos a estar pensando en el verano con la pandemia global? Nosotros priorizamos la salud, ¿no? Así pareces inteligente. Entonces digo, che, bueno, está bien, macanudo para alguien que no depende del turismo. Nuestra ciudad depende estratégicamente del turismo, pero no solamente a nivel empresarial, a nivel laboral, estamos hablando de inclusión, la mejor inclusión, pero hasta el propio Perón lo decía, es el trabajo, no hay otro método, a nivel mundial no hay mejor método inclusivo que el trabajo, no hay mejor distribuidor de la riqueza por excelencia que el trabajo. Si alguien descubre uno nuevo, buenísimo y que lo presente, pero hasta ahora entendemos que es el trabajo y el esfuerzo, es la base de toda sociedad. Martín, ¿cómo estás? Bernardo Vázquez. Hola, Bernardo. Imagino que el nivel de pérdida de recaudación fue muy alto durante todo el año, como en la mayoría de los municipios, pero que esto se va a agravar todavía más en el verano y sobre todo ante esta incertidumbre. ¿Qué números estás manejando en cuanto a caída de la economía de Pinamar puntualmente? Nosotros tenemos dos situaciones paralelas. Por un lado, lo que es la construcción. El partido de Pinamar específicamente tiene por un lado... Nosotros tomamos toda una serie de medidas. Yo como intendente exceptué los derechos de la construcción, sacamos muchas normativas que son mucho más flexibles para priorizar tipos constructivos, metodologías constructivas, y eso en lo que redundó es que hoy en Pinamar estamos con un 25% más de construcción en marcha. Y para contextualizar al que nos está viendo y escuchando, en la Argentina hay una caída de la construcción del 13,8%, en el partido de Pinamar estamos arriba en un 25%. Protegemos la propiedad privada, luchamos contra las usurpaciones, hacemos todo lo que tenemos que hacer para cuidar al que viene a invertir a Pinamar. Pero en paralelo está la situación del turismo específicamente hablando, que es todo lo vinculado a la hotelería y gastronomía fundamentalmente. A los cuales se les está exigiendo mucho al seguir pidiéndoles y no poner una fecha determinada que dé inicio a lo que sería la pretemporada o temporada de verano. Con esto nosotros hemos registrado una caída en la primera etapa de la cuarentena del 40% de los ingresos de la Municipalidad de Pinamar, y te diría que contra el año pasado, y todo el tiempo vamos cerca de esa cifra. En ningún momento estuvimos en niveles comparables a los del año pasado en términos de recaudación. Ahora, en el verano se te va a agravar esa situación si no hay temporada.
Yo no considero una hipótesis, a mí me resulta imposible que no haya verano, por lo tanto no te diría que para mí no es una hipótesis. Nosotros desde Pinamar sí trabajamos desde el primer minuto y fortalecimos nuestro sistema de salud, estamos avanzando en convenios con prepagas, estamos avanzando en protocolos y en capacitaciones para el personal, para los empresarios. O sea, nosotros, el gobernador y el ministro de Turismo de la Nación, ambos nos dijeron que vamos a tener el mejor verano posible que se permita. Por lo tanto, para nosotros que no haya verano no es una hipótesis. Martín, decime una cosa, ¿y qué protocolos están armando? Te voy a ir a preguntas de turista, ¿no? En la playa, ¿cómo se va a poder estar? Hay que estar con, decían, barbijo, medias, ¿no? Decían algunas cosas, no sé, explica a ver qué es lo que están pensando para la playa. Te diría, Fernando, en esto hay mucha cosa con la que no estoy de acuerdo. Mirá, hoy nos está pasando con el sistema de fases. Nos volvemos locos que el protocolo que cerrá el gimnasio, que abría el bar, que al aire libre sí, que el delivery no, que sí, que la construcción unifamiliar sí, pero el multifamiliar no, que el protocolo de esto, y después salís a la calle y hay 13 personas compartiendo un mate. Sí. Y el municipio no tiene ninguna herramienta de competencia para ir, digamos, más que decirle, che, chicos, miren, disculpen, pueden no compartir el mate, pueden la próxima, un mate cada uno, porque es eso como se nos están generando los contagios, no porque alguien no usó la toallita correspondiente en el gimnasio. No, entonces, vos sabés que... esto, Fernando, con esto hay mucho también, con el tema de la playa yo soy crítico, o sea, vos podés decir, mirá, también de vuelta, como hablábamos hace un rato, te querés hacer el inteligente, decís, no, mirá, Fernando, lo que estamos haciendo, separamos las carpas con 1,5 metros de distancia, porque de esta manera el diámetro y el perímetro contra el metro cuadrado, y después se te juntan a tomar mate en el patio central de la playa. Entonces, a ver, es muy fácil, todos los protocolos tienen la misma base, Fernando, es distanciamiento, barbijo y desinfección. En el caso de la playa, si estás al aire libre, naturalmente te sacás el barbijo, pero guardás una distancia mayor a la normal. Y donde vos ves que hay mucha gente, trata de evitarlo. Sencillamente te corres despacio. O sea, te estás pidiendo responsabilidad individual y social. Porque el otro es imposible de fiscalizar. Creo que llegamos a un nivel de agotamiento de los distintos niveles de la administración pública para, digamos, hay unos decretos muy bellamente escritos, pero hay una sociedad que ya ni siquiera termina de entender muy bien cómo funciona el tema de las fases. Y vos me dirás, bueno, comunicá mejor. Bueno, sí, está bien, yo comunico mejor. Te juro que trato de hacer el mejor esfuerzo, Fernando. Sí. Pero en última instancia esto se cruza con un hartazgo y un agotamiento de una parte de la ciudadanía que sabe, porque digamos, el que vive en esta ciudad, por ejemplo, sabe cómo se generan los contagios. Entonces dice, che, si los contagios se generan así, ¿por qué estás prohibiendo esto? Es una cuestión de sentido. No, es que además, mira, había cosas, en la provincia de Buenos Aires hay cosas que no tienen lógica, yo lo contaba, ahora porque se habilitaron las obras, que se habilitaron hasta por ahí, porque se habilitaron, pero hay tanto para pedir, para poder empezar una obra. Mirá lo que pasó inédito, Fernando. Hoy a la mañana me presenta UOCRA en el caso del partido de Pinamar una protesta a la japonesa. Ellos van a seguir, protestan trabajando. Bueno, está bien, pero yo digo, lo que pasaba en provincia es... ¿Qué podés hacer como intendente, Fernando? ¿Qué podés hacer como intendente? 7 meses, mira, escucha, 7 meses sin trabajar, un albañil. 7 meses diciéndole, no podés subir un pintor, no podés subir una escalera a pintar, no podés subir a un andamio a revocar porque contagia. Y ese mismo albañil iba por Panamericana con su autito, miraba al costado y estaban jugando un picado, tomando mate, haciendo un picnic. Entonces decía, pero a mí no me dejan ir a laburar, a trabajar, quiero ir a trabajar y acá están jugando un picado. Y están compartiendo mate, era de locos, es de locos. Algunas cosas no se pueden comprender. Y es un poco lo que vos decís, hay que apelar a la responsabilidad individual y personal de cada uno. Y creo que quizás hay una energía que podría llegar a estar mal puesta, Fernando, que es, no hay una receta. Legítimamente todos podemos equivocar en una medida o en haber extendido demasiado un método, pero no está mal admitir la falibilidad de decir, che, miren, la verdad yo pensé que esto lo podíamos ordenar mejor, pero bueno, la realidad me demostró esto, estuve pensando, ahora lo que les proponemos es responsabilidad para poder sostener la actividad económica, yo sé que les pedí mucho, agradecés, decís gracias, ¿no? Entonces hay una cuestión en donde se puede seguir trabajando y por eso para nosotros va a ser muy importante de cara
a lo que sea la temporada de verano, donde más que los protocolos, Fernando, te diría que son las cosas que no se van a poder hacer, como por ejemplo baile. Vamos a decir, ¿cómo es el protocolo de baile? No, no hay protocolo de baile. Digamos, el baile va a estar directamente prohibido, el baile nocturno, ¿no? A la noche. Y nuestro desafío será ver cómo suplantamos esa actividad por actividades que lo que generen y suplanten sea la posibilidad de que la gente se pueda juntar y divertirse. Bueno, ese será nuestro desafío creativo junto al sector privado. Martín. Pero después los protocolos para la vida social ya conocemos cómo son. Martín, ¿te preocupa que el tema de la toma de tierras, lo que está pasando en Guernica, pueda extenderse a la costa, puntualmente, por ejemplo, a Pinamar? En el caso del partido de Pinamar no, porque yo fui muy claro. Hace un mes denuncié a un fiscal, al fiscal de usurpaciones en Pinamar. Desde el primer día de mi gestión en 2015 asumí y ordené un desalojo. Llevo 275 desalojos hechos desde que asumí como intendente de Pinamar. En 4 años y medio, en aproximadamente 200 semanas de gestión, hicimos 1 o 2 desalojos por semana en promedio desde que asumimos como gestión. Y por lo tanto, nosotros hemos sido muy críticos de esta idea de que el que usurpa tiene un mejor derecho que el que se esfuerza. Porque usurpar ciertamente no genera para nosotros un derecho, no genera una prioridad. Acá en Pinamar lo que tenemos es por eso es importante siempre hablar con los intendentes, como decía Fernando hace un rato, ¿no? ¿Cómo lo tenemos ordenado en los municipios como Pinamar? Tenés un sistema de puntaje con un ranking por antigüedad en el municipio, cantidad de hijos, que tengas el sueldo para poder pagar lo que te van a dar, digamos, por parte del Estado, que lo puedas ir pagando en cuotas, que tengas ingresos demostrables, digamos, como pasa en cualquier lugar más o menos normal. Por eso, esto de que si vos usurpaste ahora de repente tenés una prioridad contra el que está esperando desde hace rato, ¿no? Parece que es una injusticia. Para mí es una injusticia y no es ético. No es ético para las personas que se esfuerzan y trabajan todos los días. ¿Crees, Martín, que la estrategia del gobierno bonaerense es equivocada en Guernica? Yo no la comparto, ideológicamente no la comparto, éticamente no la comparto. No creo que sea la manera de resolver conflictos porque hay un montón de personas que sencillamente no están usurpando, que se están esforzando todos los días y que están esperando un trabajo con su municipio para poder tener estas prioridades. Yo lo que creo, habrá que ver después cómo decide implementarlo el gobernador, pero sí creo que amerita hacer una mesa de trabajo con las intendencias, que somos los que tenemos la tierra, además. Digamos, si la tierra la tiene un intendente, los fondos los tiene la provincia, de mínima lo que debería ocurrir es que exista una mesa de trabajo. Eso todavía no sabemos si va a ser así o no. Por lo pronto, lo que salió en medios con respecto a que se le daría una prioridad a la gente que intentó usurpar o hacer una toma, yo con eso no coincido. ¿Cómo está el diálogo? Es parte de la democracia, Bernardo. Eso es parte de la democracia. Totalmente. ¿Cómo está el diálogo de ustedes, los intendentes, sobre todo Juntos por el Cambio, con el gobierno de Kicillof? Bueno, para el día de mañana, es más, hoy a la tarde tenemos un Zoom con Jorge Macri, con Diego Valenzuela, con Néstor Grindetti, Julio Garro, Ezequiel Gali, con los colegas de intendentes de lo que es el PRO. Luego van a tener la reunión con el Foro de Intendentes Juntos por el Cambio para armar un temario hacia mañana, ya que hay muchas cosas en donde habían existido compromisos por parte de la provincia de Buenos Aires en cuanto a firmas de convenio, compromisos de deuda a saldar con los municipios, que eso se habló ya, te diría, por tercera vez en lo que es el año y viene muy lento, viene muy lento, y vemos que quizás hay municipios que no son de Juntos por el Cambio, que de repente han tenido otra celeridad en la firma de convenios o en el pago de deudas o incluso en cuanto a la asistencia en el contexto del COVID-19. Martín, ¿cuánto hace que no lo ves o hablas con Mauricio Macri? Y la última vez que armamos un terrible quilombo con Mauricio con la reunión, la última vez fue hace 3 semanas, creo, aproximadamente, que fue en la Quinta Los Alojos. Te metiste vos en el tema, porque te quería preguntar por eso, pero te metiste vos en el tema. No, lo digo con gracia, Fernando, porque a mí me parece un delirio total, que se piense que un grupo, 3 intendentes, que por el propio decreto del presidente de la Nación estamos habilitados a viajar, circular, tener reuniones, con un expresidente de la Nación a tener una reunión al aire libre sin ningún tipo de riesgo epidemiológico, a conversar. Esa reunión con el expresidente de la Nación, con Mauricio Macri, la tuvimos, Fernando, para contextualizar, 12 horas después de la reunión de Quinta de Olivos, en donde en un minuto de WhatsApp le sacaron
un punto de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, que una semana después intentaron correr a los jueces que están investigando graves causas de corrupción a nivel nacional. En ese, digamos, no es que nos juntamos a ver cómo anda Boca, yo soy estudiante de La Plata encima, nos juntamos porque hay una situación delicada a nivel nacional, Fernando. Entonces, que alguien pueda pensar que un grupo de dirigentes en este contexto social, económico, digamos, no nos podemos juntar, o que esa reunión puede ser considerada como una reunión clandestina, cuando encima Mauricio se había hecho doble hisopado, bueno, me parece que de mínima es pensar mal sobre la vida democrática en un país que está regido por una constitución nacional. El supuesto reproche legal era que había violado el decreto de aislamiento obligado al regresar del exterior. Eso, por supuesto, porque para la mayoría de las personas exigirles que se hagan un hisopado, un examen PCR que sale 7.000, 8.000 pesos, no todo el mundo lo puede hacer. Mauricio, como es el expresidente de la Nación, lo hizo, tuvo esos recaudos. Por eso, las reglas están hechas para que las pueda cumplir la mayoría de las personas. Ahora, si vos tenés la posibilidad, Fernando, de hacerte un PCR para poder seguir con tu labor diaria, lo haces. Ahora, si vos se lo exigís a otro, te va a decir, che, yo no puedo pagar 8.000 pesos de testeo. Claro. Bueno, y además porque tenemos temas importantes de los que hablar, Fernando. Además, no sé, también circulan fotos en donde ¿te imaginaste que se iba a armar tanto lío con ese tuit? No, porque de hecho grandes figuras nacionales y provinciales, las más grandes figuras nacionales y provinciales, circulan fotos sin barbijo, con el barbijo bajo, adentro de un auto, encerrados. Entonces, ¿vas a hacer un allanamiento ahí también? No, es una ridiculez. Entonces, bueno, estas son las cosas y son las circunstancias en donde, a mí, imagínate, Fernando, yo terminé pidiendo la destitución del fiscal de usurpaciones de Pinamar porque tarda 7 meses en darme una orden de allanamiento y desalojo de una banda de delincuentes que había usurpado una casa, pero el expresidente de la Nación, que se junta con 3 personas que están habilitadas por el propio decreto nacional a reunirse al aire libre, recibe una orden de allanamiento en su domicilio 4 días después. Digo, qué impresionante la eficiencia de ese fiscal y de ese juez, evidentemente. La última que me quedó de los protocolos en la playa, lo que sí vas a prohibir es la motorización, ¿no? En realidad es así, Fernando, para que quede claro. Uno le dice de manera indistinta la frontera a la zona norte de Pinamar, pero por un lado, tenés la frontera municipal, que va de la línea de médanos hacia el mar. Nosotros ahí delineamos, como se ven en las imágenes de fondo que te acompañan, lo que nosotros tenemos son prácticamente 12 kilómetros de zona segura, donde establecimos una hilera donde vas vos, por ejemplo, con un cuatri, con un UTV, con tu 4x4, vas a poder seguir yendo a la zona segura municipal. Pero lo que siempre estuvo prohibido, y ahora lo que estamos haciendo es una mejor campaña de comunicación, es la zona de los médanos. ¿Por qué? Porque es propiedad privada. Vos me dirás, bueno, no, pero yo no estoy de acuerdo con que sea propiedad. Bueno, eso es un problema psicológico. Pero jurídicamente eso siempre fue propiedad privada, la zona de los médanos. Y lo que estamos haciendo, tal como el baile, es desincentivarlo. Porque una parte de las camas de terapia intensiva son ocupadas cada temporada por accidentes graves de cuatriciclos o de UTV. Entonces, en el contexto de este verano, vamos a ampliar la zona segura para que la gente pueda venir, descansar, relajarse, venir con la heladerita, disfrutar al aire libre, pero evitar la picada en los médanos para evitar el colapso del sistema de salud, para tenerlo disponible para los casos de COVID, para aumentar nuestras posibilidades de tener el mejor verano posible. Bien, perfecto, clarísimo. Martín, gracias por el contacto con La Nación Más. Cariño, Fernando, saludos a todos los que nos están viendo desde Pinamar. Hasta luego. Chao, hasta luego. Martín Yesader, intendente de Pinamar. Un tema que es muy polémico, ¿no? El verano se acerca cada vez más y los intendentes de la costa, la verdad que temen por la caída estrepitosa que tuvieron durante el año de la actividad económica y que no saben si la van a poder recuperar en un verano que todavía está en tinieblas. Cambiamos de tema, nos metemos en algo que se completó ahora, que es los resultados de la pericia del trabajo por el caso Facundo Astudillo. Fernando Rodríguez, nuestro compañero, está con este tema. ¿Cómo te va, Fernando? Hola, buenas tardes, Fernando. ¿Cómo te va? Sí, hoy se develó una parte del misterio, porque hay toda una parte que todavía no la conocemos, pero sí terminó el larguísimo trabajo pericial del equipo argentino de antropología forense, del cuerpo médico forense y de una parte de la UCITREN, esos 15 peritos que tenían que analizar los restos hallados hace más de un mes, el 15
de agosto pasado en un cangrejal en la zona que se conoce como Villarino Viejo. Había mucha expectativa porque este estudio debía contarnos a la sociedad y contarle a la justicia y a la mamá de Facundo, Cristina Castro, de qué murió Facundo Astudillo Castro efectivamente. Bueno, lo que se determinó con el grado de certeza que se puede hacer de manera pericial es que Facundo se ahogó, murió por asfixia, por sumersión. ¿A dónde se ahogó, Fernando? Los peritos sugieren de manera prácticamente inequívoca que se ahogó en el mismo lugar en donde el cuerpo fue hallado y que esos restos, recordémosle a la gente que estaban reducidos prácticamente a un esqueleto, no fueron movidos ni sufrieron la acción de unas terceras personas. Quiere decir que no hubo una manipulación, que ese cuerpo no fue colocado allí, sino que lamentablemente y trágicamente, según los peritos, Facundo se ahogó en ese lugar en donde finalmente se encontró el cuerpo. ¿Cuándo se ahogó? Me vas a preguntar. Sí. Los peritos, la verdad que no lo pudieron determinar. ¿Le pasó algo antes de ahogarse? ¿Sufrió algún tipo de ataque antes de ahogarse? Los peritos no encontraron ninguna fractura y ningún elemento que les permita suponer que sufrió lesiones antemortem o premortem, ¿sí? No sufrió lesiones vitales, simplemente en la médula ósea encontraron lo que se conoce como diatomeas. Las diatomeas son microalgas muy específicas de un solo lugar. ¿Por qué? Porque son algas que corresponden a un agua que está sometida a un determinado clima, que tiene determinados peces o determinada fauna, y así se forman esas microalgas muy específicas. Las microalgas que terminaron en la médula ósea de los restos de Facundo son exactamente las mismas microalgas de ese cangrejal. También me preguntarás, pero se había dicho que había una parte del cuerpo que estaba en un lugar y otra que estaba en otra, ¿y qué pasó con la ropa? Bueno, recordemos que Facundo desapareció, o lo último que se sabe de él con vida es el 30 de abril, y que los restos fueron encontrados el 15 de agosto. Muchísimo tiempo de un cuerpo sometido a un régimen de mareas muy intenso. Ahí el agua rápidamente sube muchísimos metros y se reduce muchísimos metros, y eso es fango, por eso hay mucho cangrejo ahí. El cuerpo estuvo expuesto a la acción de los cangrejos, también estuvo expuesto, por lo que determinaron los peritos, a la acción de los zorros pampeanos, que provocaron fracturas post-mortem, ¿sí? Al tratar de llevarse los huesos. Suena muy feo lo que estoy diciendo, pero de esta manera yo creo que la gente va a poder entender por qué algunas cosas que llamaban mucho la atención, porque uno no entendía por qué faltaban los brazos, por qué una parte por qué la mochila apareció a 500 metros donde estaba el cuerpo. Lo mismo, Fernando, 50 metros. No, digo, lo Sí, mismo pero con la zapatilla, ¿no? Que la terminó encontrando la madre. Vos lo atribuís esto de la dispersión, no solo del cuerpo, sino de los elementos que llevaba Facundo al tema de la marea. Ahora, estamos hablando de una escena que no es, según los investigadores, o cambiaron de idea con esto, la escena primaria del crimen. No, por el contrario. A ver, lo que acá tenemos son dos visiones muy contrapuestas. Por un lado, tenés a Cristina Castro con sus abogados querellantes y también la Comisión Provincial por la Memoria, que desde que este caso se ha judicializado a mitad de junio aproximadamente, sostienen la hipótesis de una participación criminal de la policía bonaerense, específicamente de los policías que tanto en Teniente Origone como en Mayor Budatovich, dos localidades que están en la punta sur de la provincia de Buenos Aires, en hechos sucesivos, aquel mismo 30 de abril, lo detuvieron a Facundo en la ruta porque él estaba tratando de llegar haciendo dedo a Bahía Blanca en el momento más duro de la cuarentena, en el que no se podía estar en la calle si uno no era un trabajador esencial y si no tenía una justificación y un permiso que le permitiera trasladarse. Recordemos que 2 veces lo detuvieron a Facundo y la mamá, junto con sus abogados,
sostenían que Facundo pudo haber sido víctima de algún tipo de hecho de violencia institucional y que los policías, en su hipótesis, eventualmente podrían haber matado a Facundo y haber hecho desaparecer su cuerpo. Y de hecho, cuando apareció el cuerpo a mediados de agosto, ahí en el del canal de Ballena, en Villarino Viejo, la familia de Facundo Astudillo y sus abogados dijeron: este cuerpo acá lo plantaron porque esta zona ya ha sido rastrillada. Los peritos del equipo argentino de antropología forense dijeron: este cuerpo se movió y aparte estuvo a merced de los cangrejos y de los zorros pampeanos, y eso puede explicar los movimientos del cuerpo, pero no hay herida de arma de fuego, no hay herida de cuchillos, no hay fracturas, no hay signos de un ahorcamiento por compresión, sino que la asfixia es por sumersión. ¿Lo califican como una muerte violenta? Sí, claro, porque no es una muerte natural. A él no le dio un ataque cardíaco y se murió, sino que lamentablemente estaba intentando respirar en un medio en el que no podía, que era el líquido. Esa es la novedad, es muy trascendente. Hoy a las 6 de la tarde, la mamá de Facundo con sus abogados y la Comisión Provincial por la Memoria darán una conferencia de prensa porque siguen sosteniendo que hay sospechosos en la policía bonaerense que deben dar una explicación. Vamos a ver cómo hacen pasar esa teoría que ellos tienen a través del prisma de esta nueva evidencia, que es que los peritos de manera científica nos dicen que Facundo Astudillo Castro se ahogó. Bien. Fernando, gracias, un abrazo. De nada, un abrazo grande. Hasta luego. Más info, nos vamos de vuelta a la calle, rápidamente, con Nacho Damonte, que está allí en la legislatura con la protesta. Nacho. Sí, Fernando, se sigue desarrollando el encuentro, la protesta de enfermeros, decíamos, recomposición salarial, adhesión a la ley de profesionales de la salud. Estamos con Ana Guzmán. Hola Ana, gracias por la entrevista. Decime primero de qué hospital sos. Soy del Hospital Evita de Lanús, de provincia, porque estamos luchando todos por la misma equivalencia en salud. Ser reconocidos como profesionales de la salud, porque en provincia somos técnicos. Y no somos técnicos, hemos ido todos a la facultad, tenemos compañeros que tienen estudios de posgrado y doctorado en enfermería. Estamos preparados para dirigir un hospital, pero más allá de eso, nosotros tenemos un sueldo básico de 10.000 pesos. ¿Cuánto estás ganando hoy? De 10.000 pesos el básico. 10.000 pesos de básico. 10.000 pesos el básico. Muchas gracias. Quiero mostrarle. Mirá, acá tenemos el recibo de sueldo, mirá. Tengo el recibo de sueldo. Que le digan a Goliat, compañeros, que no podemos ganar este sueldo. Porque tenemos compañeros, los trabajadores, Celeste Fierro. 30 años de trabajo. Y eso es una miseria. ¿Cuántos trabajos necesitas para poder subsistir vos y tu familia? Yo tengo 2 trabajos. ¿Sí? Salgo de mi casa a las 7 de la mañana y llego a las 10 de la noche. No veo a mi familia. Siempre la sacrifiqué. Creo que hoy tenemos que seguir luchando para tener un sueldo digno. Compañeros que se murieron y no van a ser ni siquiera reconocidos. El sábado perdimos a mi compañero Javier, al jefe de supervisión de enfermería. La verdad, esto es una miseria. Lástima da mostrar esto y bronca, porque no podemos ganar este juego. ¿Qué les dicen de las autoridades de los ministros de salud? ¿Qué les dicen los ministros de salud y las autoridades cuando hacen estos reclamos? Con las autoridades de los hospitales también. Las autoridades de los hospitales en este momento, nosotros planteamos que nos reconozcan como profesionales de la salud. En eso estamos también luchando. Los sindicatos han propuesto un 30% y nos dieron un 7% del sueldo básico. ¿Cuánto es? 1.000 pesos más. Entonces no puede ser que sigamos ganando esta miseria. Una bronca. Quiero que lo vea el presidente, que firmó, para que nosotros sigamos recibiendo un sueldo de miseria. No es justo. Si no atienden a los reclamos, ¿cuál va a ser la medida de los enfermeros? Porque hoy están de paro en la ciudad. Estamos de paro desde Jujuy
hasta Ushuaia. Todos los enfermeros estamos. Porque nos quisieron someter diciendo lo del COVID, pero siempre estuvimos expuestos a todas las enfermedades de la comunidad. Y queremos seguir trabajando, pero con la dignidad que eso significa, porque todos los enfermeros estudiamos para esto, para mejorar nuestro sueldo, nuestra calidad de vida. Queremos tener un solo trabajo y vivir dignamente. Y ahora con la pandemia, ¿qué fue lo que más empeoró de la situación de los enfermeros? En la situación de los enfermeros fue caótico, porque como todos estaban enfermando y tenían que tener licencia, hemos trabajado hasta 24 horas y no tenemos franco. Nos sacaron las licencias, las vacaciones. No es justo, porque así nos están matando. Muchas gracias, Ana. Bueno, Fernando, el testimonio de una enfermera, trabajadora del Hospital de Lanús. Te cuento que son miles y miles los enfermeros que están aquí protestando. Y como vemos, no solo un problema en la ciudad de Buenos Aires, sino también en la provincia, en todo el país, y fuertes reclamos también para el presidente de la Nación y también para el Ministerio de Salud Nacional. Sí, yo te digo una cosa, la verdad que hay muy poco para agregar, ¿no? Después de lo que cuenta. Simplemente poner como definición que es impúdico. Yo lo defino así, es impúdico. Es una cifra impúdica. Es una cifra pornográfica. Decir que 10.000 pesos es lo que tienen que ganar para estar combatiendo en primera fila una pandemia. 10.000 pesos de básico, es impúdico. Es impúdico comparado con otras cosas que están pasando en el país, ¿no? Ver que hay políticos, legisladores que ganan casi 300.000 pesos y que tienen contactos sexuales en el medio de un Zoom, o que ponen un cartón para figurar que están, pero en realidad están en otro lado, o se quedan dormidos. Cobran 300.000 pesos para eso y después la cifra impúdica de 10.000 pesos para una enfermera. La verdad que es un disparate. Con el caso de Bernardo que recién decía de uno de los enfermeros que murió. Sí, hubo un enfermero que murió este fin de semana en el Hospital Evita. Hay que decirlo, en toda la provincia de Buenos Aires y en todo el país están muriendo mucho personal de salud. Hablamos de médicos, hay muchos fallecidos en el último tiempo, pero enfermeros también. Y en la provincia de Buenos Aires, como bien dijo recién Ana Guzmán, hubo un fallecido el último fin de semana en el Hospital Evita. Esa es una imagen pornográfica. Esa es una imagen pornográfica. Ver un recibo de sueldo de un diputado y ver un recibo de sueldo de un enfermero. Esa es una imagen pornográfica. Gracias, Nacho. Volvemos en cualquier momento. De nada. Hasta luego. Ya vamos a volver hacia la legislatura. ¿Está el amigo Beto Valdés ya con nosotros? Beto, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Bien, Beto, ¿cómo andas? Creo que vas a mostrar números que van a mostrar y a demostrar un poquito por qué el gran enemigo es Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Buena definición la que plantea Fernando, evidentemente en un contexto donde el presidente Alberto Fernández está cayendo en imagen, fundamentalmente volviendo a la pre-cuarentena, en algunos casos promediando, ya tiene casi un 50% de imagen negativa. En esa misma situación, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, como vos hacías referencia, Horacio Rodríguez Larreta, está atravesando un momento realmente muy fuerte en materia no solo de instalación. Recordemos que en marzo, antes de la pandemia, tenía un nivel de conocimiento muy bajo, es decir, no había penetrado su figura en el territorio nacional. Hoy tiene prácticamente un 90% de imagen. Esta es una encuesta de la consultora Clivajes, donde vemos que si sumamos la imagen positiva buena y muy buena, a nivel, insisto, nacional, tiene el 51%, es decir, un número realmente importante en medio de este contexto económico que empieza a golpear incluso a los que gestionan. Y el otro dato que evidentemente también genera mucho ruido está relacionado con el posicionamiento, pese a que Rodríguez Larreta es casi, lo comentábamos hace un par de semanas atrás, integrante del grupo más moderado, esto de no querer ir
con la metodología de los halcones de Juntos por el Cambio. Sin embargo, es visualizado por gran parte de la opinión pública como el gran opositor. La pregunta es, ¿quién es, a su entender, la persona que mejor representa la demanda de la oposición? Y vos fíjate que más del 40% de los consultados se inclinan por el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Aparece bien posicionada Patricia Bullrich, lejos desde ya del mandatario porteño, pero ahí incluso sacándole una diferencia a Martín Lustó, que quiere suceder a Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Beto, te digo una cosa, viendo y repasando estos últimos números que tenemos ahí, está clarísimo que la derrota no se perdona, ¿no? Mirá los números de María Eugenia Vidal y de Mauricio Macri, a comparación de los de Horacio Rodríguez Larreta, que ganó. Exactamente. Esto que vos señalás, evidentemente, es un dato muy interesante, porque habla de que a partir, sobre todo el caso de Macri, ya estaba con imagen negativa. Pero me sorprende lo de Vidal. Exactamente. La gobernadora María Eugenia Vidal ha descendido mucho. Hace un año era la dirigente política más popular de la Argentina. Vos fijate lo que es la volatilidad. Esto es como en los mercados. Evidentemente, hoy Rodríguez Larreta tiene la acción de oro, o por lo menos es como esas empresas que cotizan al alza, pero ojo, en su entorno, cuando uno comenta estos números, te dicen, es una carrera muy larga, es una maratón, al que le gusta el running, como diría el gobernador Axel Kicillof, dicen, todavía falta mucho, hay que mantenerse buscando el centro y la moderación. Recordemos que hoy, Fernando, Rodríguez Larreta por primera vez, y ahí ya hay una coincidencia de casi todos los consultores y analistas de opinión pública, está primero, es decir, lo ha pasado Alberto Fernández a nivel nacional en la provincia de Buenos Aires y con números realmente impresionantes, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, donde ha pasado al hombre más popular en el distrito que gobierna Juan Schiaretti, que es Mauricio Macri. Claro. Hoy tiene mejor imagen Rodríguez Larreta que Macri, que siempre suele arrasar en tierras cordobesas. Beto, ¿qué tenés para contarme del cepo y el impuesto a la riqueza? Bueno, ahí tenemos un dato que habla de cómo somos los argentinos, ¿no? A la hora de preguntarle a la gente, ¿usted está de acuerdo con gravarle el impuesto a la riqueza? Bueno, la gran mayoría de los consultados, ahí vemos un número realmente impresionante, prácticamente casi por arriba del 60%, dice sí, estamos de acuerdo con este impuesto que impulsa Máximo Kirchner y Carlos Heller. Muy bien, uno dice una actitud solidaria. Ahora, cuando le preguntás a la gente, ¿está de acuerdo con las medidas de haber endurecido el cepo, esta especie de super cepo que tenemos? ¿Qué ocurre? Y tenemos que prácticamente más del 50% no está de acuerdo. Es decir, con la mía no, con la de los otros sí. Claro. A mí que no la tengo, que no me la saquen, ¿no? Al que la tiene que se la saquen, pero yo quiero comprar los dólares, sería. Exactamente, lo cual es absolutamente legítimo, pero termina demostrando el nivel de dificultad que hay en esta sociedad frente a determinadas cuestiones, ¿no? Por algo vivimos en una grieta permanente que algunos consideran que llegó para quedarse. Bien, Beto, te mando un abrazo y gracias. Un abrazo grande, Fer. ¿Tenemos que hacer una pausa? Vamos. Tenemos información internacional, muy bien. Diego Laje, amigo, ¿cómo te va, Diego? Muy buenas tardes, Fernando. Muy buen jueves. Te cuento lo que está pasando en España, que hay un trasfondo político muy complicado, pero primero voy a lo último. Hace horas se cerró la ciudad de Madrid al resto del mundo.
Tanto Madrid como algunas localidades satélite, en total más o menos 4 millones de españoles quedaron aislados del resto del planeta. Te podés mover solamente si podés justificar que estás yendo al trabajo, que estás yendo a hacer alguna compra, alguna cosa muy puntual, pero por supuesto no se puede movilizar la gente por motivos de esparcimiento ni nada que se parezca. Hay mucha preocupación porque en las últimas 2 semanas se sumaron 133.000 diagnósticos de coronavirus y de esos un tercio son de Madrid y su región. El resto, por supuesto, corresponde a todo el resto de España. Y como te decía, acá hay un conflicto importante porque esta orden viene dada por el Ejecutivo, viene dada por Pedro Sánchez desde el Gobierno Nacional. Entre tanto, la oposición, el PP, tiene el gobierno local con Díaz Ayuso y se oponen a todo esto. Recordá que hace varios días vienen aislando por barrio y vienen poniendo ciertos límites con testeos incrementados. Entonces, la verdad, España en este momento está más que nada en una guerra de palabras entre el gobierno nacional y el gobierno local madrileño que está creando mucho más ruido que soluciones. Y otra vez nos encontramos con lo que podríamos denominar en clave local, Fernando, algo como una grieta, donde, por supuesto, oficialismo y oposición, Madrid, nación española, están diciendo que van a acatar de distinta manera y se están peleando por algo que al menos se debería consensuar, se debería conversar, porque la realidad, el virus, no tiene partido político, Fernando. Bien. Atentos entonces con lo que está pasando en todas las alertas puestas allí en Madrid. Por supuesto. Gracias, Diego. Un abrazo. Abrazo. A ver, está para saludar ya Margarita Barrientos. Yo digo que las cosas hay que hablarlas con quien las vive para tener una realidad. Y Margarita Barrientos, que es una mujer que le da de comer a mucha gente desde hace mucho tiempo, conoce la realidad del hambre, de estar con la panza vacía. Margarita, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor. ¿Cómo está usted? Bien, Margarita. Gracias por este contacto. Margarita, cuando vemos que la pobreza aumentó casi 5 puntos o más de 5 puntos, está ahora en 40.9 y seguramente estará en ascenso, son cifras y son números. Ahora eso representan personas de carne y hueso, que a veces uno la tiene enfrente, como es su caso. ¿Lo nota este aumento últimamente crítico en la sociedad? Sí, mucho. Se nota que hay mucha necesidad, más gente desocupada, más gente que ha perdido y que no tiene trabajo. El que tenía trabajo hoy no lo tiene y se vuelca a las instituciones como los comedores, ¿no? Que hay mucho, gracias a Dios, que solucionan muchos problemas, ¿no? Y son más la gente que concurre a los lugares comunitarios a pedir una ayuda, ¿no? Decía el ministro que después de la pandemia aumentaron de 8 a 11 millones las personas que necesitan comida, las personas que el Estado alimenta. ¿Ustedes aumentaron también la cantidad de gente que tuvieron que asistir? Sí, muchísimo. ¿En el último tiempo? Sí. Yo creo que estos 6 meses ha sido muy grande la necesidad y aparte el aumento de cantidad de gente que asisten a los comedores ha sido mucha cantidad y aparte es de todos los días, ¿no? De todos los días. De todos los días usted ve caritas distintas, gente que viene a pedirte ayuda desde la mañana hasta que prácticamente están acá, ¿no? Y nosotros que estamos acá en los Piletones, hasta gente de la provincia viene a pedir, no sé cómo hacen, pero la gente llega acá con una bolsita a pedir mercadería, ¿no? ¿De la provincia? ¿Desde la provincia? Sí, tenemos mucha gente que viene de Moreno, de Los Pinos, de esos lugares así que vienen, ¿no? Margarita, ¿qué es lo que cree que está pasando por la cabeza de lo máximo de la dirigencia, que aparecen estas cifras, se conoce esta realidad y ni siquiera se escandalizan y siguen preocupados por reformas judiciales, por movilidad de jueces, por una agenda que no tiene nada que ver con la panza de la gente ni la necesidad de la gente? ¿Qué cree que pasa por la cabeza de estos dirigentes? Yo la verdad que
no sé qué es lo que pasa, ¿no? Pero realmente es una situación muy preocupante para toda la sociedad, ¿no? El que antes decía, yo decía, el que menos tiene ayuda más, y hoy el que menos tiene es el que más necesita, ¿no? Porque a nosotros nos pasa que gente que vive en los departamentos nos vienen a pedir ayuda porque no tienen para pagar las expensas, pero no tienen para comprar para comer. Y esa situación es muy difícil, y cómo lo llevas todos los días, ¿no? Porque son gente que viven a lo mejor y dice, no, pero viven en un departamento, sí, pero viven en un departamento y no tiene para comer. Margarita, ¿están teniendo desde los piletones, por lo menos desde donde vos estás trabajando y ayudando, están teniendo algún tipo de contacto con el gobierno nacional? Sí, en el sentido, nosotros el contacto que nosotros tenemos ha sido por pedido de alimento. Eso es la gran preocupación mía, es que la gente reciba los alimentos que nosotros tengamos para darles de comer todos los días. No solamente aquí, joven, nosotros tenemos en el barrio Los Pozos, en el kilómetro 52 de Cañuela, tenemos un comedor. En Añatuya tenemos una sede de la Fundación Grande también. La necesidad ahí es muchísima, nada que ver. Nosotros decimos acá, uno sale con un carrito y junta un poco de cartón y vende y ya tiene, aunque sea para el pan del día, ¿no? Claro. Pero allá, ¿cómo hace que la gente no tiene a dónde vender el cartón que junta, ¿no? O directamente no se junta. ¿Y cómo ves a la clase política en ese sentido cuando vos tenés ese diálogo de manera periódica con autoridades? ¿Entendés o ves que realmente entienden lo que les está pasando? No, yo a veces no quisiera ver, ¿no? Porque me duele mucho esta situación. Yo le voy a hacer un comentario que viene al caso, ¿no? Yo el otro día ha sido el día de la mesa del hambre y yo hice una participación, pero me hubiese gustado hablar, porque nosotros decir lo que pienso, porque a mí eso que nos sentamos y hablamos y discutimos de la política, yo creo que no nos ayuda para nada. La gente lo que hoy necesita es solución, y no podemos sentarnos a discutir de la política cuando se trata de hablar del hambre, ¿no? Entonces yo eso me hubiese gustado decirlo, porque si seguimos armando proyectos, la solución no van a llegar, ¿no? ¿Y no pudiste decirlo, no tuviste la oportunidad? No tuve la oportunidad, pero bueno. ¿Por qué? No me dieron la palabra, pero bueno, no importa, a lo mejor no me vieron, a lo mejor no me vieron, pero bueno, lo importante es que entre todos hagamos algo, no dejemos de discutir por el otro, porque eso no nos ayuda en nada. Lo que nosotros queremos es que la gente reciba, y que dejemos de discutir por otro, y que ya la necesidad está, y es terriblemente la necesidad que hay, y eso es lo que nosotros tenemos que dar la solución, ¿no? Margarita, ¿te está ayudando el gobierno? Bueno, hicimos una solicitud de alimentos, pero todavía no ha llegado. Supongo que en cualquier momento lo harán. ¿Pero cómo es una solicitud de alimento que no llega? ¿Qué le pidieron? Claro, nosotros tenemos que... no es que usted llama por teléfono y le dice, bueno, necesito fideo, arroz y azúcar. No, tenemos que hacer una presentación de una carta, a través de una carta, y ellos nos contestan diciendo, bueno, tal día llegan los alimentos, ¿no? ¿Cumpliste con la formalidad? ¿Y claro, por supuesto, siempre uno tiene que cumplirlo. Está bien, ¿y qué te dijeron? ¿Cuánto hace que hiciste el trámite? Ya hace más o menos 10 días. ¿10 días y todavía no apareció nada? No, pero en algún momento supongo que ha de llegar. ¿Esto es en relación directa con el ministro de Desarrollo Social? Sí, no, usted no pasa por otras oficinas, ¿no? Pero sí, la solicitud siempre va al señor. Que espero que se recupere pronto y podamos claro. Directamente hablar con él, ¿no? Está muy bien. La situación de pobreza me decías que se nota, lo ves en la cara de
de los que van a pedirte. De cada gente, sí. Es como una desolación que uno lo siente. A mí mismo me pasa, ¿no? Nosotros vamos a hacer las compras y uno va con un pensamiento de comprar una determinada cantidad de alimento y te venís con mucha desilusión porque dices, uy, caramba, no me alcanzó para esto y no alcancé a comprar todo lo que necesitaba. Porque los precios, cuidado que dicen, eso no existe. No existe porque yo recorro los supermercados y la gente, a veces usted va y mira un paquete de fideo, el costo que tiene, ¿no? ¿Vos crees que el costo de la dirigencia política de no verle la cara a la pobreza, no quiero ser injusto, no todos, pero los que están arriba de todo, ¿no? Los que están en la estratosfera y que van en un auto casi blindado desde su casa al Senado o desde su casa a la Casa Rosada o desde su casa a la Cámara de Diputados, a donde sea, el costo de no verle la cara a la pobreza es no entender lo que pasa? No sé si no entender lo que pasa. Yo creo que ellos saben lo que está pasando, ¿no? Porque ¿Pero vos crees que Cristina Kirchner sabe? Supongo que sí. Supongo que lo debe saber, porque yo creo que todos los políticos tienen que saber lo que está pasando hoy, ¿no? Que cada vez nos estamos hundiendo más y que la necesidad es mucha, ¿no? Y que tiene que saberlo Cristina Kirchner, tienen que saberlo todos los políticos que están para dar solución, ¿no? Bien. Margarita, ¿qué te genera ver, por ejemplo, en televisión a 2.000 familias aproximadamente ocupando territorios o terreno en Guernica? ¿A qué punto se tiene que llegar para estar ante esa necesidad? ¿Lo estás viendo también eso? ¿Ves gente que está con problemas habitacionales? Sí, eso se ve mucho sobre todo en el amontonamiento de gente en las villas, ¿no? Sí, se ve, pero no sé, a veces no quiero opinar sobre el tema, porque a veces uno dice algo y no sabe a quién ofende, pero la necesidad habitacional es grande. ¿Sí? Claro. ¿A cuánta gente le estás dando de comer, Margarita, con tu comedor? Nosotros acá en los Piletones damos de comer a 2.800, 2.900 personas diariamente, y en el comedor de Santiago... ¿Por día? Sí, por día. 2.800 personas por día. Sí, desayuno, almuerzo, merienda y cena. En el comedor de Cañuelas se da de comer a 220 familias y en Santiago del Estero se da de comer más de 5.000 personas diariamente. Tenemos 2 comedores y que no dan abasto y hay muchas veces que nos hemos quedado sin comida, ¿no? Es increíble la cifra. Sí. Margarita, ¿y cuántos voluntarios tenés trabajando? ¿Cuánta gente tenés trabajando? Y hay Colaborando, alrededor de 100 personas, y son personas que realmente uno tiene que sacar el sombrero delante de ellas porque son gente que viene voluntarios a trabajar, ¿no? No sé si hoy lo seguirían haciendo, pero son grandes mujeres, ¿no? Es increíble. Bueno, como siempre, admirable el trabajo. Queríamos conocer de primera mano lo que está pasando, porque uno ve las cifras, 40.9, casi 41% de la pobreza, y es un número. Pero al número hay que ponerle nombre, apellido, y detrás de ese número hay personas de carne y hueso. Y sí, señor, y hay muchísima, pero muchísima necesidad. Mucha necesidad. Así lo sé, y así se ve. Margarita, gracias por el diálogo con La Nación. Por favor, señora, hasta luego. Margarita Barrientos. Sin agregar absolutamente nada, nos vamos a ir al corte. Simplemente decirle que después vamos a volver con el drama de los incendios en Córdoba, que no paran. Ya venimos.